Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy hablaré sobre el primer capítulo del documental El caso Sancho que fue lanzado la semana pasada por la plataforma HBO Max. Este documental ha dado muchísimo que hablar. Básicamente es un primer capítulo, aunque ellos lo denominan como capítulo 0. Y en este capítulo es única y exclusivamente la entrevista a Rodolfo Sancho, quien es el padre del presunto asesino, Daniel Sancho, del doctor colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Doy por hecho que todos conocéis este caso. Si no lo conocéis, tengo un vídeo hablando del mismo, que lo dejaré por aquí arriba para que os enteréis todo el contexto del caso, ¿vale? Pero doy por hecho que al ver este vídeo todos sois conscientes de lo que ha pasado en este caso, quién mató a quién, o sea, y cómo fue todo y en qué situación están actualmente. Bueno, actualmente están con el juicio de este caso, que empezó también hace un par de semanas y terminará el 4 de mayo, ¿vale? Están en pleno juicio justito ahorita mismo. Y bueno, han lanzado este documental coincidiendo con el juicio de Daniel Sancho, ¿vale? Bueno, pues voy a hablar, prácticamente voy a sacar todas las frases, todas las perlas que ha dado Rodolfo Sancho en este documental, hablando sobre el caso, sobre su hijo. Ha habido muchas contradicciones en esta entrevista por parte de Rodolfo Sancho. ¿Cómo decirlo? Ha cogido, pues, el discurso de la defensa, básicamente, y hablaremos también sobre las falsedades, no solo de las que dice, sino de las que presenta Daniel Sancho en su famosa defensa española, ¿no? Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el vídeo. No sin antes recordaros de que si no estáis suscritos, que os suscribáis. He descubierto que el 45% de personas que ven mis vídeos no están suscritos. No cuesta nada suscribirse, de verdad, y además a mí me ayudáis un montón. Si os interesa este tipo de contenido, dadle a me gusta. Activad la campanita de que sabéis a cada vez que subo nuevo vídeo, subo 2 vídeos por semana. Tenéis estos vídeos en formato podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Podimo y en iVoox, ¿vale? Para todas aquellas personas que queráis escucharlo por podcast. Y ya no me enrollo más, vamos a ir directamente con el vídeo desengranando todo el primer episodio del documental del caso Sancho. Bueno, antes de empezar, bueno, como he dicho en la presentación, voy a hablar sobre el documental del caso Sancho que se estrenó en la plataforma HBO Max la semana pasada y el primer episodio, aunque ellos lo denominan como episodio 0, porque sí, es única y exclusivamente la entrevista de Rodolfo Sancho, quien es el padre de Daniel Sancho, el presunto asesino del doctor Edwin Arrieta en Tailandia, ¿vale? Hay algo muy importante en toda esta historia, en todo este capítulo, en toda esta entrevista, que no hay que olvidar, y es que Rodolfo Sancho no solo es el padre de Daniel Sancho, sino que además es actor, es un actor español y además es un actor muy bueno, lleva mucho tiempo trabajando en la industria cinematográfica aquí en España y ha participado en películas y en series muy conocidas como La Señora, El Ministerio del Tiempo, la serie Isabel, o sea, es un buen actor. Están jugando en su terreno con el tema de esta entrevista. Él sabe prepararse las entrevistas, sabe prepararse muy bien, sabe qué decir, sabe qué no decir, sabe qué tono imponer en la entrevista. Todo esto, todo, están jugando en su terreno. Y se la preparó muy bien. Supongo que le vino esta productora con el tema de la entrevista, él aceptó. La misma defensa de Daniel Sancho aquí en España dice que le ofrecieron mucho dinero y que este dinero lo va a invertir y lo va a poner para la defensa de su hijo, para el caso de su hijo, lo cual lo veo bien, lícito y bien. Y al mismo tiempo él también acordó con esta productora que el resto de capítulos no verán la luz hasta finalizar el juicio. Esto es importante, porque lo que ha querido expresar en este primer capítulo es la visión, la única visión por parte de la defensa del acusado. No tenemos la visión por parte de la familia del doctor Edwin Arrieta,
por parte de su hermana, de sus amigos y tal, no la tenemos, aunque sí que es verdad que muestran un pequeño avance al final de este primer episodio, pero no tenemos la visión global de la familia. Solo tenemos la visión por parte de la familia del acusado. Bien, dicho esto, vamos al documental. Bien, el documental se desarrolla, creemos que dentro de la casa del mismo Rodolfo Sancho, que vive en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias, ¿vale? Para quien sea fuera de España, pues son unas islas que están en mitad de África, básicamente, y son muy bonitas y tal. Además, Fuerteventura es más pequeñita, es más íntima, digamos. Él vive en una, lo menciona en el documental, que vive en una organización cerrada y tal, apartada, urbanización cerrada y apartada, y tiene intimidad y todo. Que si le llega a pillar en Madrid con todo esto que ha explotado, pues hubiera sido un infierno, y lleva razón ahí, ¿no? Bien, pues él empieza ahí bebiendo agua, todo tranquilo, le preguntan, ¿estás preparado? Él sí, con todo el drama y tal. Aquí lo primero que explica es básicamente lo que ha explicado la defensa de Daniel Sancho aquí en España en los platos de televisión, porque, por ejemplo, Carmen Balfagón y el del bigote no dejan de ir plato por plato explicando básicamente lo que viene siendo la versión de Daniel Sancho, ¿no? Que es básicamente que él fue a Tailandia con la intención de grabar unos vídeos cocinando, porque Daniel Sancho es cocinero, chef, y cocinando platos típicos de Tailandia, ¿no? Para su canal de YouTube y también para practicar Muay Thai, que es un arte marcial que lleva practicando desde que es pequeñito. Bien, es cierto que Daniel Sancho tenía o tiene un canal de YouTube, pero el último vídeo del mismo es del 25 de noviembre de 2022 y vosotros mismos podéis comprobarlo. Ponéis canal de YouTube de Daniel Sancho y ahí lo veréis. El último vídeo que subió es del 25 de noviembre de 2022 y el caso, o sea, el asesinato, tuvo lugar en agosto de 2023. Es decir, que hacía casi un año que no subía ningún vídeo. Aparte, hoy en día tiene unos 4.200 seguidores, es decir, que cuando ocurrió el caso tenía muchísimos menos. Los vídeos hoy en día sí que es verdad que han llegado a tener varias miles de visualizaciones, pero ha sido cuando ha explotado el caso. Antes de explotar el caso apenas tenía unos cientos de visualizaciones, si llegaba a cientos, ¿sabéis? O sea, es decir, que tú, como youtuber, no te vas al otro lado del mundo a grabar vídeos de cocina con un canal de, ¿cuánto? 500 seguidores si acaso y con 60 visualizaciones en tus vídeos. O sea, no haces eso. No tenía un canal de 1 millón de seguidores con cientos de miles y millones de visualizaciones como para irte al otro lado del mundo y tal. No, o sea, que no nos intenten vender la moto de que él se iba a Tailandia a grabar vídeos de cocina para su canal de YouTube, porque es mentira. Llevaba casi un año sin subir un puñetero vídeo. Tenía el canal literalmente abandonado, como todo lo que hacía en su vida, básicamente, ¿vale? Bien, tras explicar lo que viene siendo el mismo discurso, punto por punto, de la defensa española, que está dando actualmente la defensa española, Rodolfo Sancho menciona que su hijo siempre ha tenido un buen comportamiento y que tiene un currículum criminal que no tiene ningún currículum criminal y de delincuente. Palabras textuales. De nuevo, esto no es cierto. Daniel fue expulsado de varios institutos durante su adolescencia, no de uno ni de dos, sino de varios institutos durante su adolescencia por problemas de peleas y rollos y cosas así, ¿sabéis? Y si pensáis que es algo de la edad diciendo, bueno, es que era joven, tenía 15 años, es normal que se cabree, un adolescente cabreado, bla, 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 bla. Bien. Estando en Tailandia, después de haber presuntamente asesinado al doctor Arrieta y de estar en la cárcel tailandesa, él estaba imputado por otro caso aquí en España y de hecho tuvo que comparecer al juicio por videoconferencia estando en la cárcel de Koh Samui a ese juicio. Y ese juicio era de una agresión que había tenido contra otro hombre en plena calle. Además, creo que fue por una
absurdez como estar en la línea de una discoteca y discutir supongo que se colaría a alguien o a lo mejor se coló él y alguien le dijo algo y le replicó y él se lió a tortas, a puñetazo limpio. No hay que olvidar que Daniel Sancho practica Muay Thai desde pequeñito, ojo, no estamos hablando de un puñetazo cualquiera, estamos hablando de una persona que entiende y que sabe practicar Muay Thai, que es un arte marcial, ¿vale? Bien. O sea, que no me diga que no tiene currículum criminal porque no es cierto. Sí que lo tiene y se ha demostrado durante varias ocasiones en su adolescencia y con esta imputación de este golpe que le dio a este hombre, que sí que es un hombre violento. Lo ha demostrado. Este tipo de mentiras y tal se repetirán durante toda la entrevista, ¿vale? Pero en fin. Cuando la entrevistadora le pregunta qué le explicó Daniel que había sucedido en aquella habitación de hotel, Rodolfo menciona palabras textuales que todo fue producto de una pelea con un tipo. Esta no sería la única vez en la que se referiría a Edwin Arrieta como un tipo o el tipo ese, ¿vale? Se puede observar una falta de empatía total hacia la víctima de su propio hijo, básicamente, no mencionando su nombre. Esto lo hemos visto en otras entrevistas con... A ver, Daniel Sancho no es un asesino en serie, pero en otras entrevistas de asesinos en serie o de asesinos y tal, que no llegan a mencionar a sus víctimas por su nombre, aun sabiendo el nombre, sino como esa chica o ese tipo o el mismo vocabulario que emplea Rodolfo Sancho, ¿vale? Es como un desapego total de la emoción y de la empatía hacia esa víctima. Y esto es importante mencionarlo, ¿vale? Tras esto, hablan también de la posibilidad de las razones por las que Daniel estaría manteniendo una relación sentimental o posible relación sentimental con el doctor Edwin Arrieta, haciendo alusión sobre todo al dinero. Y Rodolfo explica que Daniel no necesitaba dinero, que no le hacía falta dinero. Sí que es verdad que nunca viene mal algo de dinero, pero realmente no necesitaba dinero. Bueno, pues esta es realmente otra mentira, ¿vale? Sí que es verdad que recibiría dinero de su familia, de su padre, de su abuela, pero estamos hablando de una persona, de Daniel Sancho, que vivía una vida de auténtico lujo, viajando por todo el mundo y asistiendo a fiestas muy caras. Sin ir más lejos, antes de ir a Tailandia había estado en Ibiza, por ejemplo, yendo en yates con amigos a fiestas, a clubes. Yo soy de Ibiza, ¿vale? Nacida y criada en Ibiza y creedme que sé cuánto cuesta cualquier tontería en Ibiza, cualquier fiesta, cualquier restaurante, es carísimo. Y él no iba a cualquier restaurante, él iba a los restaurantes más caros y se codeaba pues con personas de mucho, mucho dinero. Iba a los mejores restaurantes, viajando para surfear por todo el mundo, países exóticos, países del Caribe, o sea, todo trapo. Y sin embargo, no se le conocía ni beneficio ni oficio, o sea, ni oficio ni beneficio a este chaval. O sea, nada, no trabajaba. De hecho, en una pequeña entrevista que le realizaron a don Rodolfo Sancho durante el preestreno de su película Delfines de Plata, en julio de 2023, un mes antes de que se produjera el asesinato de Edwin Arrieta, en una entrevista que le hizo Europa Press en plena presentación, en pleno preestreno en la alfombra roja, le preguntaron, oye, ¿la familia qué tal? Y él dijo lo siguiente, os pongo el vídeo para que lo veáis. ¿Y qué tal los niños? ¿Despiertan ese interés de la profesión de sus padres? Sí, la niña, bueno, hay uno que ya no es tan niño, tiene 28 y no, ese va por otro lado, es chef y tiene un catering que se llama La Bohème y un restaurante se llama Boogie. Y la niña sí, tiene 8 años, de momento no tiene nada decidido, pero apunta maneras. Cuando estalló el crimen y saltó a la prensa, todos los periódicos se volcaron para buscar la información, la mínima información sobre Daniel Sancho. Y saltó esta entrevista que dio Rodolfo un mes antes en Europa Press. Por lo tanto, descubrieron que era chef y que posiblemente pues era dueño del restaurante Boogie, tenía un catering para el restaurante La Bohème. Empezaron a investigar esto, hablaron con los dueños de estos restaurantes y se averiguó que no era cierto. En realidad Daniel no tenía ningún catering con el restaurante La Bohème y tampoco era dueño o socio del restaurante Boogie, que es una hamburguesería, por cierto. Pero sin embargo,
Rodolfo Sancho lo contaba en la entrevista como algo cierto y, no sé, algo como una, no sé, algo sin importancia, ¿no? Y sinceramente dudo mucho que Rodolfo Sancho mintiera con algo tan sumamente trivial como es lo que hace su hijo de 29 años. Podría haber dicho, no, él no se dedica, no se quiere dedicar a la interpretación, él tiene otras cosas y ya está. Pero no, pero dio detalles muy específicos y realmente creo, o yo al menos entiendo, que el propio Daniel le daría esta información a su padre como cierta. O sea, sinceramente yo creo que Rodolfo pensaba que él era dueño o socio de la Bohème y que tenía un catering con el restaurante Bug y tal. O sea, realmente lo creo. Entonces, ¿qué percepción me da de que Daniel Sancho posiblemente me mintiera a su propia familia sobre sus negocios, sobre su trabajo y sobre su oficio? Bueno, pues esto me da vibras de mitómano, de mentiroso compulsivo. Es que lo hemos visto en un montón de casos, incluso en este canal. Empiezan mintiendo sobre el oficio que desempeñan, que luego se descubre que no desempeñan ese oficio. Empiezan mintiendo sobre el dinero que están generando debido a este oficio y el dinero no proviene de ese oficio y mienten a sus propias familias y a su círculo más cercano, ¿no? Entonces, se descubrió que lo único que hacía para estos dos restaurantes era hacer de relaciones públicas en redes sociales. Lo típico que pones un tweet o en Instagram pones un post diciendo que hay un evento en tal restaurante y punto, y cobraba por eso. Pero no os penséis que cobraba miles de euros, cobraba lo que cobra en relaciones públicas, una mierda. O sea, realmente es muy grave, o yo veo muy grave que mintiera con esto a su propia familia, o que posiblemente mintiera con esto a su propia familia. Porque me dan rasgos de mitómanos. Y todos sabemos que cuando un mitómano va escalando y escalando y escalando mentira tras mentira, de lo que realmente es capaz de hacer. Porque esto lleva a otros tipos de trastornos, ¿vale? Como el narcisismo, el cual está presente. Daniel Sancho se puede ver perfectamente que es un narcisista. Y luego ya entraríamos, habiendo cometido un crimen así, a ver, en una posible psicopatía. Claramente, esas mentiras que construyó es porque estaba ocultando algo que no quería que se descubrieran. Se cree que la relación que mantenía con el doctor Edwin Arrieta era sentimental, pero Daniel compartía una tarjeta de crédito, y esto es dicho por el propio Rodolfo en esta entrevista, compartía una tarjeta de crédito con el doctor Arrieta y este le cubría todos sus gastos, que por cierto no eran pocos, y sus caprichos que no eran baratos. ¿Y a cambio de qué? Pues de mantener una relación, principalmente sexual. No se sabe si el doctor Arrieta estaba realmente enamorado, si pensaba que estaba dentro de una relación sentimental normal y pura, pero en principio, pues sí, le estaba costeando el nivel de vida a Daniel, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, que Daniel tenía novia desde hacía 5 años, una tal Laura, que no era cualquier persona. ¿Por qué? Porque era la nieta del llamado Amancio Ortega del Motor, por lo que parece que su familia es dueña de una inmensa empresa automovilística valorada en cientos de millones de euros. Además, esta novia es heredera junto con su hermano y es huérfana de padre, quien sería el dueño de la empresa, desde los 4 años. Por lo tanto, también se hablaba de boda, de campanas de boda con esta novia que ya era estable y llevaba 5 años con ella, y sería el gran pelotazo para Daniel Sancho. Pero claro, la relación con Edwin Arrieta podría complicarlo todo, y más aún cuando Edwin, por lo visto, estaba mirando el mudarse a España, el mudarse concretamente a Madrid, que es donde residía él, para empezar a invertir en un par de negocios locales conocidos por Daniel, ¿vale? Que no de Daniel. Se cree que estaría mirando piso para vivir con su pareja Daniel, y si esto ocurría, la posible boda con esta tal Laura, heredera de una inmensa fortuna automovilística, pues podría verse amenazada. Entonces ahí tienes un móvil más que lógico dentro de una mente de un mitómano. Y
Es mucho suponer, pero es que yo no lo descarto, sinceramente. Porque si no, ¿por qué? ¿Por qué lo va a matar? Lo del accidente yo lo descarto completamente. Vosotros me podéis poner en comentarios lo que opináis al respecto, ¿vale? Pero bueno, volvemos al documental. La entrevistadora le pregunta si Daniel es una persona influenciable, a lo que Rodolfo responde que más que una persona influenciable está en una edad influenciable. Acto seguido, después de esta pregunta, la entrevistadora le pregunta ¿y cuántos años tiene Daniel? Y él responde 29 años. Daniel tenía 29 años cuando presuntamente cometió el crimen. 29 añazos de edad. O sea, 29 años que me diga que es una edad influenciable. O sea, si me dices 18, 20, 23... pero 29, o sea, es que con 29 años se supone que ya eres un adulto funcional, se supone que ya estás trabajando y ya tienes grandes responsabilidades, no eres un niño, no eres un adolescente. 29 años eres ya un hombre con los huevos bien negros, o sea, que no me diga que es una edad influenciable porque no es cierto, vamos a ver. Dice que su relación con Daniel también es muy buena, es muy cercana. Esto lo menciona varias veces a lo largo de la entrevista, que es una relación muy cercana, que le contaba las cosas, que antes de ir a Tailandia, este viaje de Tailandia, había estado en su casa de Fuerteventura un par de semanas y habían hablado sobre sus cosas personales, que tiene confianza y cercanía con su hijo. Pero por lo visto no tiene la suficiente confianza como para sincerarse con él y decirle que está manteniendo una relación con un hombre colombiano de 40 y pico años. Para eso no tiene confianza. Es que se contradicen. Durante toda la entrevista se está contradiciendo con un montón de cosas. Seguimos. Rodolfo asegura que tiene la verdad, que no una verdad, sino la verdad de todo. Pero no hay que olvidar que la verdad que tiene es la que le ha contado su hijo. La misma verdad que le contó cuando decía que tenía un restaurante y que tenía un catering, vamos a ver. Y vuelve a mencionar que este tipo, o sea, vuelve a hacer referencia a Edwin Arrieta como este tipo y se vuelve a ver otra vez esa desconexión de empatía total hacia la víctima de su hijo. Y aquí llegamos entonces a cuando suelta lo que es para mí la gran perla de todo el documental, sinceramente. No tiene ninguna pérdida, vaya. La entrevistadora le habla sobre la carga moral respecto al descuartizamiento del cuerpo de Edwin Arrieta y Rodolfo explica que según los expertos, los psicólogos, en un momento así disocias de la realidad, del miedo y procede básicamente a quitar hierros sobre el asunto del descuartizamiento, ¿no? Mencionando que, por ejemplo, en Tailandia no es algo muy relevante ni muy grave porque la pena que tiene un descuartizamiento es únicamente de 1 o 2 años o de una multa, ¿no? Y que no es para tanto. Dice literalmente, hay un tipo muerto y hay pena de muerte. Lo lógico para él es descuartizar. Con 2 narices, o sea, tremendo. Aquí habla de la disociación de la realidad mencionada por los expertos, lo cual puede ser verdad. También es verdad, como por ejemplo un experto de la criminología y de la psicología forense, el mayor experto de este país, quien es Vicente Garrido, menciona que cualquier persona es capaz de asesinar a alguien en un momento dado. Y es cierto, es verdad, cualquier persona es capaz de asesinar a alguien en un momento dado, por miedo, por rabia, por protegerte a ti, por proteger a alguien. Cualquier persona es capaz de asesinar a otro alguien en un momento dado, en una situación de estrés. Pero él mismo, Vicente Garrido, menciona que no cualquiera es capaz de descuartizar a otra persona. Y esto hablando sobre el caso de Daniel Sancho. Ojo, no todo el mundo es capaz de descuartizar a una persona, a un ser humano. Ni disociando ni no disociando. Y ahora, hablando del tema de disociar. Rodolfo menciona el tema de que los expertos le dijeron que es posible que disociara, que en ese momento no sabes bien lo que haces y tal. Pero Daniel Sancho actuó de una manera muy calculadora, porque, por ejemplo, la cadena de oro de Edwin Arrieta
bien que se la guardó entre los $9.000 que encontraron en la habitación, que por cierto, dijo que ese dinero era suyo, que no era de Edwin, y luego posteriormente durante la investigación policial descubrieron que no, que ese dinero era de Edwin Arrieta. Y lo catalogaron billete por billete y se lo entregaron a la familia de Edwin Arrieta, ojo. Pero él mintió en un primer momento para quedarse encima con los 9.000 euros. Es que hay que ser rata después de matar a este persona, macho. Hay que ser rata a luchar por los 9.000 euros que no son tuyos. Es que de verdad. Y no solo eso, hablamos de la disociación. O sea, el hecho de guardarte las cosas de valor del difunto que acabas de asesinar, eso no es algo disociativo. Vamos a ver, estás actuando de manera calculadora, pensando realmente en lo que estás haciendo. Y eso no es disociar. Pero en fin, seguimos. Tras esto menciona que lógicamente está siendo muy duro, cosa que no dudo en ningún momento, pero asegura que hay situaciones mucho peores. Y repite que hay situaciones mucho peores. Mucho peores. Es que lo dice así. Claro que hay situaciones mucho peores, que se lo pregunten a la familia de Edwin Arrieta, ¿no? Es mucho peor que maten a tu hijo, que lo descuarticen, que lo metan en bolsas de basura, que lo tiren al mar y que también lo tiren por vertederos. Es que eso es, ya os aseguro que es infinitamente peor, vaya. Rodolfo en todo momento, en toda la entrevista, se muestra altivo, frío y muy prepotente. Incluso en varias ocasiones peca de pedante, diría yo. En un momento dado dice que está bloqueando emociones para poder seguir adelante con el proceso de su hijo. A esto de bloquear emociones se le llama, aquí sí que sí, disociar, ¿vale? Aquí sí que está disociando emociones, ¿vale? Para poder seguir adelante. Lo entiendo, pero, tío, estás dando una entrevista, se supone que estás barriendo para casa, no lo estás haciendo bien, pero bueno, esta es mi opinión personal, la cual ya sabéis que la daré al final del vídeo como siempre, ¿vale? Y ahora llegamos al momento del documental en el que empieza a poner pues escenas maravillosas de la infancia de Daniel Sancho con su abuelo, con Sancho Gracia, quien es un actor, pues fue un actor súper famoso dentro del cine español y tal. Y acompañados todas estas escenas con una musiquita de piano súper emotiva, en fin, todo como súper bonito y súper maravilloso, ¿no? De verdad me pregunto si en el próximo capítulo, que se supone que va sobre la familia de Edwin Arrieta y sobre la vida del doctor y tal, mostrarán las mismas imágenes de la infancia con fotos de Edwin y si hay vídeos de él de pequeño y tal, con musiquita de piano triste y tal. Me pregunto si harán lo mismo, porque de verdad me interesaría verlas. Porque si no sería, vamos, un canteo tremendo por parte de la productora del documental, sinceramente, os lo digo. Tras estas escenas maravillosas y divinas, Rodolfo dice que su carrera artística se la debe prácticamente a Daniel, ya que Rodolfo Sancho fue padre muy jovencito, tenía tan solo 18, 19 años cuando tuvo a Daniel, y entonces se vio envalentonado para labrarse un futuro dentro de la industria cinematográfica, ¿no? Pero vamos a ver, seamos francos. Rodolfo Sancho no era un don nadie en aquel entonces, era hijo de Sancho Gracia, quien, repito, era un actor muy, muy, muy conocido en España. O sea que básicamente su carrera se la debe gracias a su padre. Luego sí que es verdad que ha demostrado tener dotes artísticas Rodolfo Sancho, no lo hace mal, no actúa mal y además es un hombre que es guapo, es atractivo, entonces es atrayente para la industria, ¿no? Lo ha sabido hacer y ha sabido desenvolverse dentro de esta misma. Pero básicamente su carrera se la debe gracias a su padre, que no diga que sea gracias a su hijo, como para ponerle medallas a su hijo, ¿no? Como decirle, ay, mira, gracias a su hijo es actor, ay, cuánto le debemos a Daniel Sancho, ¿verdad? Gracias, Daniel, por convertir a tu padre en actor. Vamos a ver, no me jodas, Mari Carmen, que no, o sea, que no es así, que no mienta, es que es increíble. Pero bueno, seguimos. Después de esto vuelve a hablar de Daniel y dice que tiene errores propios de la edad, como por ejemplo la vanidad. Volvemos otra vez al tema de la edad, como si fuera un niño, como si hablara de un adolescente de 15 años que ha hecho una travesura. O sea, para empezar, la vanidad. La vanidad es una característica de la personalidad que la tienen las personas jóvenes
la misma persona con 30 años, la misma persona con 50 y la misma persona con 90 años. La vanidad es algo que se tiene siempre y no importa la edad que tengas, está presente siempre. O sea, normalmente cuando eres vanidoso, jovencito, luego de mayor seguirás siendo vanidoso también. Es que es una característica propia de la personalidad. Eres vanidoso. Y puedes serlo siendo niño y puedes serlo siendo adulto y siendo viejecito. Seguramente tengas esa vanidad presente durante toda tu vida, porque viene a raíz de la educación que has recibido. No hay que olvidar, vuelvo a mencionar, que Daniel Sancho no se ha criado en una familia normal y típica como todos los que estamos viendo este vídeo o yo misma. O sea, él se ha criado en una familia de actores. Su padre es actor, su abuelo fue actor. Ha tenido dinero, ha vivido todo esto de la industria, las cámaras, las portadas en revistas, o sea, sí que es verdad que ha mantenido su vida bien en secreto y todo esto, el tema de la farándula, Rodolfo Sancho, y lo ha hecho muy bien. Pero no hay que olvidar eso, que es actor, que es un personaje famoso y que por ende es hijo de una persona famosa. No hay que olvidar eso, de verdad. Es que no hay que olvidarlo. Y depende de la educación que recibiera, pues es una persona vanidosa y lo seguirá siendo durante toda su vida. Esto es así, porque forma parte de tu personalidad. No te levantas un día y dices, ¡ay, he dejado de ser vanidoso! No, sigues siéndolo. Durante toda tu vida vas a serlo. Rodolfo dice que su hijo no tiene humildad y lo dice tal cual. No tiene humildad y que eso de la humildad se aprende con las hostias que te da la vida. O sea, lo dice así. Con la experiencia y las hostias que te da la vida. Lo cierto de todo esto es que no hace falta que tu vida sea una mierda o una desgracia para ser humilde. Para ser humilde con los demás, o ser humilde con uno mismo, ser humilde con sus semejantes. Es que no es necesario que tu vida sea una desgracia tras otra para tener presente esa humildad. De verdad, no hace falta. Prueba de ello es el mismo Daniel que tras ser arrestado en Tailandia y estar acusado de asesinato, enfrentándose a un juicio por más que una probable pena de muerte o en su menor medida una pena perpetua en una cárcel tailandesa, sigue siendo el mismo prepotente de siempre. Y lo demuestra en el juicio día a día, hasta el punto en el que el propio juez de este juicio le ha tenido que llamar la atención en más de una ocasión, en varias ocasiones, debido a esta prepotencia. Entonces, no, la humildad no se aprende con las hostias de la vida. La humildad sí que es verdad que forma parte del aprendizaje y también forma parte de la empatía. La empatía también se aprende. Uno no nace con empatía, ni nace con humildad. Es unos rasgos que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. Pero nada tiene que ver con tu situación desgraciada o no de tu vida, ¿vale? Bien, en este punto de la entrevista, Rodolfo empieza a ponerse como más místico, más interesante y achaca los actos de su hijo al cosmos, como si lo hubiera colocado en esa situación, en esa posición, eliminando así por completo la responsabilidad de Daniel en este crimen, hasta el punto en el que la misma entrevistadora tiene que hacerle un acto y decirle, hombre, no hay que olvidar la responsabilidad de tu hijo y tal. Y el hombre, sí, por supuesto. Sí, pero la frasecita de esto es el cosmos que nos coloca en esa situación, ¿quién somos nosotros para juzgar, tal? No le quites la responsabilidad a la única persona que tiene, en este caso, que es tu hijo, por mucho que te duela. Es que no me seas papanatas. Pero bueno. Seguimos. Bien, en este momento de la entrevista muestran a Carlos Quiles, quien es uno de los primeros periodistas que se presentaron en Koh Samui, en Tailandia, cuando estalló todo este caso, ¿no? Este hombre empieza a criticar las acciones de la policía, bastante fuertes, bastante crítico con la policía. Dice que en la primera rueda de prensa que otorgaron en Tailandia todos los policías iban uniformados, muy limpitos, con las medallas, todo con mucho postureo, ¿no? Yo me pregunto realmente si este hombre ha visto alguna rueda de prensa aquí en España por parte de la Guardia Civil, cuando sale el típico capitán de la Guardia Civil hablando sobre una investigación y sobre cómo va avanzando la investigación de algún crimen,
porque es literalmente igual, ¿no? Salen uniformados y salen dando en esta rueda de prensa y todos muy presentables y tal. O sea, es que es lo mismo que la rueda de prensa de ellos. Bueno, sí que es verdad que fue un poco caótica, pero por el nivel de prensa que había en esa sala, por el tema de las traducciones del tailandés al inglés y tal, todo eso fue bastante caótico, ¿no? Pero el tema de la presencia de la policía fue exactamente igual que lo que hacen aquí en España o en cualquier otro país cuando dan una rueda de prensa. Poneos cualquier rueda de prensa de cualquier crimen por parte de la Guardia Civil o de cualquier policía en Estados Unidos, que hay mogollón, veréis que sale un capitán, un señor capitán, no sale Perico el de los palotes, uniformado en fin, con su traje, en algunas ocasiones incluso un traje que no lleva a diario, o sea, es lo mismo. Luego, tras esto, vuelven de nuevo a la entrevista de Rodolfo Sancho. Este hombre saldrá en otra ocasión más, el Carlos Quiles básicamente tirando mierda a la institución tailandesa, pero bueno, y en los dos momentos patina bastante. Pero bueno, vuelven de nuevo, como digo, a Rodolfo Sancho y sigue con su misticismo barato, asegurando que todo esto es una lección de vida, que venimos aquí a la vida a aprender. Se pone a dictar a Séneca, literalmente dice: compadezco al hombre que nunca haya vivido un momento malo porque no conoce su potencial. O sea, llamadme loca, pero dudo muchísimo que Séneca se refiriera al asesinato y descuartizamiento de un hombre cuando dijo esta frase. Y él se queda así como mirando al infinito diciendo: es que me encanta esa frase. Es que de verdad es súper prepotente. Es muy pedante en esta entrevista, Rodolfo. En todo momento, Rodolfo tiene la percepción de que en esta historia hay dos víctimas, pero que solo una de ellas está muerta, solo hay un fallecido. Y esto lo dice tal cual. En esta historia hay dos víctimas, pero solo un fallecido. Insiste en que su hijo es una víctima más, al igual que Edwin Arrieta. O sea, vuelve de nuevo, como digo, a salir Carlos Quiles, de nuevo diciendo que lo más seguro es que el juicio sea a puerta abierta y retransmitido por la prensa para demostrar al mundo todo el poderío del sistema judicial en Tailandia. Y como veis, a día de hoy, el juicio empezó el 9 de abril y nada más lejos de la realidad. O sea, esa puerta cerrada, y el juez mismo ha decretado que aquellas personas que filtren o hagan filtraciones del mismo serán juzgadas por desacato. Y ojo, no es broma lo que dice, yo realmente me lo creo de un juez tailandés. La poca información que tenemos del juicio nos va viniendo a cuentagotas y no va viniendo mucho, sinceramente. Vuelta de nuevo, Rodolfo menciona que literalmente lleva toda su vida preparándose para este momento. Yo no soy madre, ¿vale? Pero dudo mucho que si lo fuera me preparara para el momento en el que mi hijo asesine y descuartice a una persona. Os lo pregunto a vosotros, a cualquier persona que esté viendo este vídeo, si sois padres y madres, ¿habéis contemplado esta posibilidad de que qué pasaría en fin, os estáis preparando mentalmente para cuando vuestro hijo asesine y descuartice a alguien? Os lo pregunto, porque me chocó bastante. Es normal que te prepares, pues por ejemplo, si sufre, yo qué sé, su primera ruptura amorosa, o cuando tenga su primera relación, o cuando, si es niña, le vengas por primera vez el periodo, o cuando le tengas que dar charlas sobre sexualidad, ese tipo de cosas, pero no sobre cuando descuartice cuando asesine y descuartice a una persona. Es que me parece tan rocambolesco. Bueno, llegamos al final del documental y termina con una frase magistral y dice, básicamente compara a su hijo con un animal y cito textualmente además: un animal no piensa, actúa. Si acorralas a un animal, ataca. Parece ser que a Rodolfo se le olvida la parte en la que somos animales, sí, pero somos animales racionales. Por no hablar de la premeditación, en este caso, con la compra de cuchillos, sierra, productos de limpieza, bolsas de basura, reserva en otro hotel más íntimo para que no tuvieran que pasar por recepción. Parece que se le olvida todo eso. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final de la entrevista.
lo que viene a continuación es mi opinión personal. Bien, como digo, es mi opinión personal. Vosotros podéis expresar la misma siempre con respeto aquí abajo en comentarios, ¿vale? Cualquier insulto que vea lo voy a eliminar y voy aún encima a bloquear ese usuario porque considero que no me merezco insultos y más cuando estamos hablando de un tema que, seamos sinceros, ni nos va ni nos viene. O sea, no es vuestro primo el que está en esa cárcel, ¿vale? Bien. Hay que mencionar que Rodolfo Sancho, tras realizar esta entrevista, ha recibido mucho dinero por otorgarla, ¿vale? Y acordó, como he dicho, con HBO Max que la difusión del resto de capítulos de este documental se hiciera tras la finalización del juicio. Es normal, completamente normal y humano, que defienda a su hijo, el cual se enfrenta a una posible pena de muerte o cadena perpetua en una de las peores cárceles del mundo, además. Las cárceles de Tailandia son de lo peor que hay en el mundo. Se saltan los derechos humanos por el arco del triunfo, básicamente. Entonces es lo esperado que Rodolfo Sancho defienda a su hijo con uñas y dientes. Esto no es lo que estoy criticando aquí, ¿vale? No me malentendáis. Lo que no es normal, y se ha visto durante toda la entrevista, es menospreciar a la otra persona, a la verdadera y única víctima, a Edwin Arrieta, ya que él no tiene ni la dignidad de mencionar su propio nombre. Edwin, no es tan difícil, durante toda la entrevista. O sea, no lo hace, no tiene la dignidad de hacerlo. Creo que solo lo menciona una vez y es tras la pregunta de la entrevistadora que le pregunta algo sobre Edwin Arrieta y él responde sí, Edwin, porque ella acaba de mencionar su nombre. Pero durante toda la entrevista le menciona como el tipo ese ser humano, ese tipejo. O sea, no lo menciona como Edwin. Ya que Rodolfo Sancho no menciona su nombre, lo hago yo, ¿vale? No creo que esta entrevista, sinceramente, le haya favorecido a Rodolfo. Solo hay que ver las críticas que ha recibido por redes sociales, incluso por la prensa. No se muestra, vamos, yo creo que no se muestra como un padre doliente e incluso asustado por el posible destino de su hijo, sino que se muestra con una prepotencia y una frialdad como pocas veces he visto, sinceramente. Rodolfo Sancho era un actor que me cabía muy bien. Vamos, antes de esta entrevista no conocía prácticamente nada de su vida. De hecho, cuando estalló el caso y me enteré que tenía un hijo porque había asesinado a otra persona, ¿no? Y no me interesaba su vida personal realmente. Me gusta su trabajo. Lo veía pues como una buena persona. Me gustan los actores sobre todo que cuidan de su vida personal, que no cuentan y están publicando cada 2x3 en las revistas su vida y sus tonterías, ¿no? Que van a platós de televisión a hablar. Me gustan que lo mantengan todo así, tranquilos y que nos centremos en su trabajo. Cuando pasó lo del crimen, realmente sentí empatía por él porque pensé, menudo marronazo que le ha caído a este hombre, ¿no? Y más siendo una persona conocida, la prensa se va a volcar sobre él, o sea, va a ser un marronazo tremendo y todo el miedo que conlleva un hijo en Tailandia, en la cárcel, una posible pena de muerte. Realmente sentí empatía por él, por la familia de Daniel, al igual que sentí empatía por la familia de Edwin Arrieta, que no tienen ninguna culpa de lo que está pasando, ¿vale? Pero tras ver esta entrevista, sinceramente no puedo evitar sentir asco. Realmente siento asco. Al ver esta entrevista sentí asco hacia Rodolfo, sinceramente. No esperaba ver a un Rodolfo... Vaya, no esperaba ver a un Rodolfo llorando o hundido o fustigándose, pero sí al menos empático con la familia de la víctima. O sea, es que ni eso. No se atreve ni a mencionar su nombre. Pero sí que se mostró empático en el momento cuando, por ejemplo, envió a la familia un mensaje 2 días después de enterarse del caso, hacia el día 7 de agosto más o menos, y se mostró empático en este mensaje con la familia. Después de eso empezó a adoptar el mismo discurso de la defensa española en el caso de su hijo, ¿no? Entonces, para mi opinión, ha perdido la razón de ser, sinceramente. Ha pasado de ser una persona empática a ser una persona prepotente. Y cree que esa manera de ser le va a ayudar
para sobrellevar todo esto y para sobrellevar una posible condena a su hijo, yo creo que se equivoca. Es que se está tirando piedras sobre su propio tejado. Y el día de mañana, a lo mejor no mañana, a lo mejor no el mes que viene, a lo mejor no dentro de un año, pero a lo mejor dentro de muchos años se arrepentirá por esa entrevista y se arrepentirá por haberse mostrado de esa manera. Es que si tiene un mínimo de empatía, lo haría, sinceramente. Y bueno, ¿y qué decir de HBO Max y de la productora que ha realizado este documental? Que cede a las exigencias del padre del presunto asesino, que me da igual que sea actor o no, pues que menuda vergüenza, sinceramente. Espero que por lo menos hayan pagado también bastante dinero a la familia de Edwin Arrieta, a la víctima, aunque sea por decencia únicamente, porque tengo que mencionar que Rodolfo Sancho ha recibido mucho dinero. Terminar diciendo que el juicio actualmente está en marcha en estos momentos. Si no me equivoco, estará hasta el 3 o 4 de mayo. Aunque sí que es cierto que el juez tailandés puede interrumpir el mismo en cualquier momento cuando le salga de sus bolas y dictar sentencia cuando desee, cuando crea conveniente, que ya tiene la información pertinente y decir, mira, pues ya no es necesario seguir, ya tengo todo bien claro, voy a dictar sentencia y se terminó el juicio. Pero en principio está programado hasta el 4 de mayo, ¿vale? Creo que la defensa española que ha optado por parte del equipo jurídico de Daniel Sancho, Carmen Balfagón, que está todos los santos días, y el tío del bigote, que ahora no me acuerdo ni cómo narices se llama, está todos los santos días en todas las cadenas de televisión vendiendo su verdad, que no la verdad. Creo que se están equivocando. Y no soy yo quien lo dice. Lo dicen los propios tailandeses. He visto multitud de entrevistas con gente tailandesa, con personas que llevan viviendo en Tailandia muchísimo tiempo, y todos coinciden en que se están equivocando. No se han molestado en consultar con abogados tailandeses. La defensa de Daniel la lleva un abogado de oficio. No se han molestado en contratar una defensa privada, digamos, para llevar el caso tailandesa, claro, porque ellos no pueden ejercer allí siendo españoles, lógicamente. Y no han contratado a alguien así porque no les encajaban con su método de defensa. El mismo que no está funcionando en la sala. Están intentando sembrar la duda de la premeditación y no está funcionando, ya que los tailandeses son más directos con estos temas. Si compras cuchillos, sierras, productos de limpieza y bolsas de basura industriales y luego los usas para cometer un crimen y limpiar la escena del crimen y deshacerte del cuerpo, es porque hay premeditación. Ellos son así. Da igual que la defensa española intente crear otra posible explicación del por qué la compra de esos cuchillos, que si eran para grabar vídeos de cocina en YouTube, o de que la sierra se supone que era para cortar cocos, o de que las bolsas industriales eran para hacerse un chubasquero casero. O sea, da igual, a ellos les da igual, ya que al final todos esos ítems, todos esos artilugios se han usado única y exclusivamente para llevar a cabo un crimen y deshacerse de un cuerpo. Son así de pragmáticos. Realmente creo que Daniel Sancho recibirá la pena máxima, que es la pena de muerte, pero luego seguramente le conmutarán esta pena a pena perpetua por el perdón del rey. Pero para poder llegar a esto, Daniel Sancho tendrá que admitir el crimen, admitir los hechos, es decir, la premeditación. Y no sé si esa vanidad que menciona su propio padre y el orgullo de Daniel cederán. Aunque supongo que al final sí, porque el hecho de estar en una cárcel tailandesa en Bangkok, que le trasladarían de la isla de Koh Samui a Bangkok, pues creo que finalmente pasará por el aro y suplicará clemencia al rey admitiendo todos los hechos, ¿no? Así es como están tratando... así precisamente es como trataron otro caso similar y como están tratando también otro caso similar, el de Artur Segarra, quien fue otro hombre español que asesinó también a otro español en Bangkok, en Tailandia, y luego también lo descuartizó y se deshizo de él por cubos de basura y en el río. Y al principio él negaba todos los hechos, era igual de cerrado que Daniel Sancho y tal.
pero finalmente pues terminó cediendo y suplicó clemencia al rey admitiendo los hechos del crimen, y el rey le otorgó la clemencia. Entonces están ahora justo en el proceso en el que a ver si lo mandan a España, a una cárcel española, para seguir cumpliendo aquí lo que viene siendo, claro, es que solo contemplamos lo que viene siendo la pena permanente revisable. Si no me equivoco, creo que cumpliría un máximo de 50 años. Y en el caso de Daniel es muy probable que pase lo mismo. Supongo que su equipo legal, tras el juicio, tras una condena de pena de muerte, lucharán por eso, por una conmutación de pena por parte del rey, la cual la otorga en el día de su cumpleaños, y supongo que también en fechas señaladas, y lucharán por eso, por una pena de una perpetua, para luego trasladarlo con la intención de trasladarlo a España tras haber cumplido unos 8 años en una cárcel tailandesa en Bangkok, con lo cual no son pocos, sinceramente, teniendo en cuenta que es en Tailandia. Por su parte, al final del documental muestran un pequeño avance de un par de minutos de lo que será el siguiente capítulo, y por lo visto está centrado en Edwin Arrieta, en su familia y en su círculo de amigos. En este pequeño avance sale Darlene, quien es la hermana de Edwin Arrieta, que es básicamente la que está siendo un poco como la portavoz junto con su abogado, que también es español, y dice que ellos no buscan venganza, ellos buscan justicia, que están en contra de la pena de muerte, pero que sí que quieren que cumplan la pena máxima, que es la cadena perpetua, y que se haga en Tailandia, que es donde ha ocurrido el crimen. Eso es lo que pide la familia de Edwin Arrieta, al menos en este avance que sacan. El resto del documental, como digo, se podrá ver también en HBO Max al finalizar el juicio. No sé el día de la fecha de estreno, no lo han puesto, pero será después de la resolución, cuando dicte sentencia. Cuando dicte sentencia, que no después del juicio, sino cuando el juez dicte sentencia, ¿vale? Cuando ya haya una sentencia. Así que habrá que esperar. Y bueno, hasta aquí el vídeo del documental del caso Sancho de HBO Max, de la entrevista de Rodolfo Sancho. Creo que os he explicado, que os he sabido explicar lo que vienen siendo las falsedades que ha mencionado Rodolfo Sancho, las falsedades que mencionó Daniel Sancho en su momento también, las contradicciones en el mismo documental, que si es demasiado joven pero luego ya es adulto para tener su vida y salir y no decírmelo y tal, pero tenemos una relación cercana pero te oculto que salgo con un hombre colombiano de 40 y pico de años. O sea, es un toma y daca durante todo el documental. Y bueno, comentadme aquí en comentarios qué os ha parecido. ¿Habéis visto el documental? ¿No lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido la actitud de Rodolfo Sancho? Si os ha caído algún mito, si es que lo teníais. Comentadme vuestra opinión, básicamente, eso sí, con respeto, por favor. Si no estáis suscritos, suscribiros. Recordaros que el 45% de personas que ven estos vídeos no están suscritos, no entiendo por qué. Activad la campanita, yo que sabéis que cada vez que subo un nuevo vídeo, subo 2 vídeos por semana. Recordad que tenéis estos episodios en formato podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Podimo, en iVoox, en las plataformas de podcast básicamente. Me ayudaríais muchísimo. También si os suscribís en los podcasts me ayudáis muchísimo. Y bueno, y ya sin más me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!